Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Don de la Fe con el tema de todos los santos. Mira, un santo muy útil ahora en la pandemia, utilísimo, yo me lo encomiendo todos los días, Sí, San Sebastián. sí. Él era un militar milanés, Ay, sí. era de los guardias del César. Ujú. Y bueno, ya murió y todo, ya verá usted cómo, pero hubo un momento en el que había una peste en Milán. Y Milán se encomendó a San Sebastián porque era Sí, de la milanés, salud, ¿no? Es patrono de la salud. y así desapareció la peste. Entonces vamos encomendándonos a San Sebastián para que ya nos libre de esta peste, de esta pandemia, de esta epidemia y de este coronavirus y todas estas cosas. Y conozca usted, es fascinante, mire, la historia de San Sebastián. San Sebastián prefirió dar testimonio de su fe en Cristo Jesús a ser capitán de la Guardia Imperial, aunque en ello le fuera la vida. Sebastián nació en Narbona, Francia, en el año 256, en una familia noble y cristiana de militares. Se educó en Milán, Italia, para seguir la carrera militar de su padre y luego partió a Roma a fin de ayudar a los cristianos que eran perseguidos por el imperio. El emperador Diocleciano lo nombró capitán de la primera unidad o cohorte de la Guardia Pretoriana, que tenía la tarea de escoltar y proteger a los emperadores romanos. Sebastián gozaba del respeto de toda la cohorte de aquel tiempo, cuando en Roma hubo dos emperadores, Maximiano y Diocleciano, que ignoraban que Sebastián era cristiano y que, aunque cumplía en todo con la disciplina militar, se negaba a participar en rituales a deidades romanas. Supo valerse de su cargo para visitar, auxiliar y animar a los cristianos encarcelados. Se cuenta de una ocasión en la que un mártir que estaba a punto de renegar de su fe a causa de los ruegos de sus familiares fue animado por el capitán Sebastián a mantenerse firme en ofrecer su vida por Cristo. Los persecutores de cristianos denunciaron a Sebastián ante Maximiano, quien lo llamó para que eligiera servir a su emperador como guardia personal y gozar de ascensos militares, o servir a Cristo y ser despojado de todos sus cargos y expulsado de la Guardia Pretoriana. Sebastián, que ya había recibido el sacramento de la confirmación, expresó su opción por Cristo. El emperador lo amenazó con la muerte, pero Sebastián se mantuvo firme. Entonces, enfurecido, lo condenó a morir saeteado. Fue llevado al circo y atado a un poste, donde recibió una lluvia de flechas que lanzaron contra él. Sus verdugos lo dieron por muerto y se retiraron, pero unos testigos a distancia, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de Irene, una noble cristiana romana, quien lo mantuvo oculto hasta que sus heridas sanaron. Sus compañeros le aconsejaron huir de Roma, pero Sebastián prefirió presentarse ante el emperador para proclamar con una fuerza más decidida su fe en el Señor y para pedirle que cesara toda persecución contra los cristianos. Maximiano, no obstante su impresión de verlo con vida, lo mandó flagelar hasta que muriera. Los verdugos, luego de matarlo, tiraron su cuerpo en un lodazal. Era el año 288. Los cristianos lo recogieron y le dieron sepultura en la Vía Apia, en las catacumbas que aún llevan su nombre, en el preciso lugar donde se encuentra su basílica. Muy interesante y también muy interesante a continuación la historia de Santa Cecilia. ¿Qué te traes con ella o qué? ¿Por qué? Porque es muy interesante. Ya, porque es patrona de los músicos. Ah, ella es la santa patrona de los Sí. músicos. O sea, de la gente que es bien música o qué. No, de los músicos, de los guitarristas, de Ah. los pianistas, todo eso. Santa Cecilia Mártir. Sí, murió muy feo, muy feo. Y también, ¿sabías que ella se le dedicó su vida a Dios? Y también se le aparecían los ángeles. Ándale. Claro, sí. Se consagró a Dios, la casaron, Ajá. y ella tuvo un arreglo ahí con su esposo, que se consagró. Ok. Bueno, a continuación les presento a Santa Cecilia.
Santa Cecilia nació en Roma hacia el año 160 en una familia noble. Ella, como cristiana que era, solía hacer penitencias y ayunos y consagró a Dios su virginidad. No obstante, su padre quiso casarla con un joven patricio de nombre Valeriano. La noche de bodas, ella le dijo a su esposo que un ángel de Dios la cuidaba y que si él respetaba su promesa de castidad y se hacía bautizar podría ver al ángel. Y así fue en verdad, pues tras acudir con el obispo Urbano para que lo bautizara, al volver a casa vio a su esposa con un ángel de pie junto a ella que colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Valeriano convirtió al cristianismo a su hermano Tiburcio y ambos se entregaron a la práctica de las buenas obras, hasta que por haber dado sepultura a los cuerpos de muchos mártires, fueron sometidos a terribles torturas y condenados a muerte. Junto con ellos murió un cortesano de nombre Máximo, quien al ser testigo de la entereza de los hermanos, se declaró cristiano. Luego de sepultar los cadáveres de su esposo y de sus 2 compañeros mártires, Cecilia fue llamada por el prefecto Almaquio para que abjurara de la fe y ofreciera sacrificios a deidades romanas. Pero como ella se mantuvo firme, el prefecto ordenó decapitarla. Tras descargar 3 veces la espada sobre su cuello, el verdugo la dejó tirada en el suelo. Murió luego de una agonía de 3 días y fue sepultada junto a la cripta pontificia en las catacumbas de San Calixto. 7 siglos después, el Papa San Pascual trasladó las reliquias de Santa Cecilia junto con las de los santos Tiburcio, Valeriano y Máximo a la iglesia de Santa Cecilia in Trastevere. En 1599, durante la restauración de la iglesia, al abrir el sepulcro de Santa Cecilia y ver que su cuerpo estaba incorrupto, se le pidió a Stefano Maderno que hiciera su escultura en tamaño natural. El afamado escultor dejó escrito: su cuerpo no estaba de espaldas como un cadáver en la tumba, sino recostada del lado derecho con las piernas un poco encogidas en la actitud de una persona que duerme. Esta hermosa escultura se halla actualmente bajo el altar de la iglesia de Santa Cecilia en el barrio del Trastevere, en Roma, y una réplica se colocó en las catacumbas de San Calixto en el nicho donde originalmente fue sepultada. Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Esa escultura de Santa Cecilia, la que hizo Stefano Maderno, en el Trastevere y en las catacumbas de Santa Cecilia. Es muy hermosa. Parece que se va a levantar, Ay, sí. ¿no? Oye, ¿y de todos los santos te gusta San Santa Claus? No, San Nicolás de Bari. Bueno, ese es el mero mero. Bueno, pero sí crees en Santa Claus. Santa Claus se deriva De San Nicolás de de San Bari. Nicolás de Bari. Ujú. ¿Cómo sabe esta? Ah. ¿Cómo sabe Marisa, eh? Mire, en efecto, vamos a conocer la figura de San Nicolás de Bari. Los italianos le llaman Nicola di Bari. Fue obispo de Esmirna, luego se lo llevaron al puerto de Bari y actualmente pues hay muchos peregrinajes para encontrarse con los restos de reliquias de San Nicolás. Y le voy a decir 2 cositas. Si quiere un buen esposo, pídaselo a San Nicolás de Bari. Si quiere casarse con su novio que no da, dígale a San Nicolás de Bari. ¿Y qué más quiere? Pues mire, San Nicolás. Aunque en México es poco conocido, San Nicolás es un santo al que se le han dedicado más de 2000 iglesias en el mundo. Es patrono de Grecia, de Rusia y de Turquía, y es objeto de gran devoción en toda Europa. Hizo demoler el templo de Artemisa en Mira, fue hecho prisionero por el emperador Licinio y fue puesto en libertad por el emperador Constantino. Combatió las herejías arrianas, participó en el concilio de Nicea, fue un gran orador, defendió a los débiles, obtuvo de Dios grandes milagros y es modelo de inspiración del personaje de Santa Claus. San Nicolás nació en el año 280 en Patara, en la región de Licia, hoy Turquía. Tras la muerte de sus padres, heredó una gran fortuna que repartió entre los pobres.
Luego, según documenta la hagiografía escrita por San Metodio, quien fuera arzobispo de Constantinopla, la repartió entre los pobres y se fue a vivir a Mira, en la región de Anatolia, donde fue consagrado obispo. Dios ha concedido muchos favores y milagros por intercesión de San Nicolás. En vida, este grande santo salvó la vida de 3 generales condenados a muerte injustamente. Rescató a 3 jovencitas de un prostíbulo en que las había puesto a trabajar su propio padre y les obsequió 3 monedas de oro como dote para que pudiesen casarse. Revivió a 3 niños que murieron en un sacrificio y a otros 3 que murieron al caer de un árbol. Luego de su muerte se apareció a 3 marineros que invocaron su protección para no naufragar durante una tormenta, y durante la Segunda Guerra Mundial se apareció a un niño para salvarle la vida durante un bombardeo a la ciudad de Bari. San Nicolás murió el 6 de diciembre del año 345 en Mira. Sus restos reliquia reposan en la ciudad italiana de Bari desde que los marineros los rescataron de la incursión musulmana en Turquía. Es por esta razón que en Oriente le llaman San Nicolás de Mira y en Occidente San Nicolás de Bari. La figura de Santa Claus que apareció en 1863 es diseño del dibujante alemán Thomas Nast, quien lo vistió de color rojo con vivos blanco. De Estados Unidos pasó a Inglaterra y luego a Francia, donde se le conoce como Papá Noel, quien viste de color blanco con dorado. San Nicolás es patrono de los niños, de las novias que desean casarse y de los marineros. El auténtico Santa Claus, Roberto, no nada que Santa Claus. 6 de diciembre. Bueno, a partir de la historia de San Nicolás de Bari, inventaron a Santa Claus. Sí, porque como San Nicolás llevaba dulces y juguetes a los niños siendo obispo, pues de ahí se deriva la costumbre muy bonita, ¿no? Oye, ¿es cierto que nos vas a presentar a la santa más buena de todas? Sí, les voy a presentar a continuación a Santa Elena, madre del emperador Constantino. Ya lo dice el dicho, Santa Elena, de todas las santas, la más buena. De bondad, obvio. ¿Tú sabías que se fue a Tierra Santa para encontrar la cruz en la que fue muerto Jesús? Y la encontró. Sí. El 3 de mayo. Ajá. Y luego la llevó a Roma junto con la escalera de mármol de Pretorio de Jesús. Vámonos, ¿cómo sabes? A continuación, Santa Elena. De todas las santas, la más buena. Sí. Santa Elena fue la madre del emperador Constantino. Su nombre en el siglo fue Flavia Lulia Helena. Nació en Drepano, actualmente Trapani, alrededor del año 250. Se casó con el oficial romano Constancio Cloro y de su matrimonio con él nació Constantino, quien como emperador romano cambió el nombre de la ciudad donde nació Helena a Helenópolis. El emperador romano Maximiano había ofrecido a Constancio Cloro, el esposo de Helena, que fuese su más cercano colaborador, con la condición de que abandonara a Helena para casarse con su hija. Constancio, con tal de obtener el cargo y diversos privilegios, abandonó a su esposa. Ella conoció la fe cristiana y comenzó a llevar una vida sustentada en los valores del Evangelio. Ella misma convirtió a Constantino, su hijo, al cristianismo. Luego de la muerte de Constancio Cloro, Constantino se convirtió en el nuevo emperador romano. Nombró a su madre emperatriz y le otorgó poderes amplios para emplear los recursos públicos en las obras que a ella le pareciesen adecuadas para el crecimiento del imperio. Ella, sin embargo de ser la emperatriz, vestía con sencillez, se reunía con los pobres y les ayudaba en sus necesidades. Helena emprendió una peregrinación a Jerusalén con el objetivo preciso de encontrar la cruz en la que había muerto Jesús.
Se afirma que la encontró un día 3 de mayo y la hizo llevar a Roma junto con la escalera de mármol del pretorio en el que Jesús fue juzgado por el pretor Poncio Pilato. En Tierra Santa ordenó la edificación de 3 iglesias, una en el Monte Calvario, una en el Monte de los Olivos y otra en Belén de Judá. Santa Elena murió a la edad de 79 años en el año 329 en Roma. Su memoria litúrgica se celebra el 18 de agosto y es patrona de la arqueología, de la conversión a la fe en Jesucristo y de los matrimonios difíciles. Me encanta, Marisa, me encanta Santa Elena. Sí, Y no solo la cruz, muchas otras reliquias, ¿no? La escalera, la como escalera decías, santa. la cruz y otras más. Ujú. Oye, ¿por qué será? A ver, A ver. tú que todo lo sabes ya, explica. Ah. Que en todas las taquerías hay un Ah, cuadrito sí, de San Martín Caballero. sí. ¿Por qué será eso? Le llaman San Martín Caballero, Ujú. pero realmente, y se lo presento enseguida, San Martín de Tours era un centurión. Vio a un pobrecito hombre ahí tirado en el camino, con frío, y se quitó la capa, la Y se la clámide, dio. la partió en dos, se la dio. Y en la noche que se le aparece nuestro Señor Jesucristo, Ujú. vengo a darte las gracias de que me hayas cubierto cuando tenía frío. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, conozca usted San Martín de Tours. Martín de Tours nació en Hungría en el año 316 y creció en Pavía. Por deseos de su padre, que era militar romano, ingresó a la Guardia Imperial a la edad de 15 años para servir al emperador en Italia y Francia. Un día de invierno de mucho frío aconteció en la vida de Martín un suceso. En la ciudad de Amiens, Francia, del que surgiría su famosa iconografía y atributo. Tenía 21 años cuando se encontró en la puerta de la ciudad con un mendigo que se estremecía por el frío. Compadecido de él, Martín partió su capa romana en 2 y le obsequió la mitad. Ese mismo día, por la noche, Martín vio a Cristo venir hacia él, vestido con la media capa para agradecerle su obra de misericordia y manifestarle: «Hoy me cubriste con tu manto». Tras esta fuerte experiencia mística, decidió dejar de servir en el ejército romano para servir a Dios. Recibió el bautismo, se unió a los discípulos de San Hilario en la ciudad de Poitiers y luego se retiró a una isla cercana a Génova para vivir como ermitaño y estudiar la Sagrada Escritura. Al cabo de unos años y a pedido de San Hilario, regresó a Poitiers para fundar el primer monasterio de Francia en la localidad de Ligouguet, donde él solía compartir su experiencia de vida al afirmar: «Fui soldado por obligación y por deber, y ahora soy monje por decisión propia para la salvación de mi alma». En el año 370 fue proclamado obispo por la población de Tours, donde fundó más monasterios, edificó iglesias rurales, asignó a cada poblado un sacerdote y enfrentó al paganismo con el anuncio del Evangelio. Durante los 27 años en los que sirvió como obispo, se ganó el amor de todos, acabó con la pobreza y abolió la tortura. Murió en el año 397 en la ciudad de Cadix, Francia, a los 81 años. Su media capa se guardó en un relicario para el que se edificó un santuario. A esta capa se le comenzó a llamar capilla, de donde se derivó el nombre actual para referirse al lugar donde se venera lo sagrado. San Martín de Tours, conocido también como San Martín Caballero, es patrono de Hungría, de Francia y de las ciudades de Utrecht en Holanda y de Buenos Aires, Argentina. También es patrono de militares y comerciantes. Pues hasta aquí la historia fascinante como la de todos los santos. Me encanta la de San Martín de Tours. Es padrísimo leer las historias de y de ahí el ¿no nombre sabes? de capilla. Mira, te están viendo, ¿eh? ¿Por qué? Te están viendo. Estos angelitos, mira. O sea, ahí Sí. están, mira. Ay, esos me encantan. Yo Así están, colecciono todos los calendarios. Y tienes Y calendarios los enmarco de también. ángeles. Sí. Estos están debajo de la Inmaculada Concepción que pintó Esteban Murillo.
Ahí están, mira, te están viendo, Marisa. Mira, Sí. mira, uno está pensando así como, ¿será ciertas estas cosas que dicen estos dos? Oye, ¿quién es la santa patrona de las trabajadoras Empleadas domésticas? ¿Quién? A continuación, después de la pausa, te lo voy a decir. Órale.